Bien, estamos en Romanos el capítulo 7. Quiero leer algo que dice así. Algunos dicen que en Romanos 7, 14 al 25 hay mucha esclavitud al pecado para que sea considerado un creyente. Pero al mismo tiempo, mucho deseo por hacer el bien para ser un no creyente. Un tema interesante para pensar. Hay mucha esclavitud al pecado para que sea considerado un creyente. Pablo dice, soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7, 18 dice, en mí no mora el bien. Y luego Romanos 7, 24 dice, miserable hombre de mí. Parece ser como algunos toman la postura. Y otra vez esta semana, leyendo varios comentarios, me di cuenta cuántos toman la postura de que Pablo estaba hablando en el tiempo presente de su vida pasada. Eso lo hacen parecido en Gálatas capítulo 1, cuando habla de en otro tiempo, cuando estaba en el judaísmo. Entonces algunos sostienen de que hay mucho pecado, mucha esclavitud, mucha carnalidad para que este hombre sea considerado un creyente. Pero después lo otro también es verdad, que hay mucho deseo por hacer el bien en el pasaje para ser considerado un no creyente. Entonces vamos a ir leyendo Romanos 7, versículo 14 al 25. Yo no tengo los versículos acá, pero quiero que vayan leyendo el texto conmigo. Dice, porque sabemos, este es el versículo 14, que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo anoté ahí al costado su presente condición. Y ahora quiero enfatizar, como la semana pasada enfatizamos los yo del pasaje, en uno de los sermones de MacArthur que escuché esta semana. Él dice que al menos hay 46 en el capítulo 7 mencionados, el ego, el yo. También mencionado unas 26, 30 veces la ley. Y ahora quiero que noten el hago, el hacer. Es una palabra griega que pertenece a obrar, a tratar, a hacer obras. Entonces Pablo comienza diciendo, porque lo que hago no lo entiendo. Cuando él introduce Romanos 7, dice, hablo con los que saben la ley. Pero ahora Pablo se introduce a este tema. No entiendo lo que está pasando conmigo. Y para aquellos que han deseado vivir en justicia, andar en justicia, cuando hay un fracaso tan terrible y una manifestación parece ser tan desamparada de la gracia de Dios en la vida de uno se une al espíritu de Pablo, que es la palabra gnosis en el griego, que es conocimiento, y Pablo dice, no entiendo lo que está pasando acá. Dice esto, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, estoy enfatizando estas palabras, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y acá una ausencia total de Filipenses 2:13. Dios produce el querer como el hacer. El énfasis de Romanos 7 hasta esta hora es yo, Pablo, haciendo lo que Dios dice, a lo que encuentra absoluto fracaso. Y yo, Pablo, yo, Pablo, queriendo hacer lo que es bueno, que es la ley, el mandamiento que Dios me ha dado.
Yo queriendo hacer lo que Dios me dice y no haciéndolo, obviamente termino fracasado. Cuando Pablo termina el versículo 18 ahí, diciendo, pero no el hacerlo, es esta palabra que significa no puedo cumplir nada de aquello que yo sé que debo hacer. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Conté en total 11 veces en Romanos 7 que Pablo dice hago o hacer. Y si hago lo que no quiero, vuelve a repetir esta frase que repitió en el versículo 17. Ya no lo hago yo. Déjeme decirle lo que dice MacArthur. Sino el pecado que mora en mí. En el versículo 17, Pablo dice, de manera que ya no soy yo. Ya no soy yo. En el versículo 20 dice, ya no lo hago yo. Parece excusarse Pablo. En la nota de MacArthur, y Piper cree lo mismo, sostienen esto, que la parte no redimida de Pablo, o sea, su vieja naturaleza, o la que la Biblia llama 3 veces, en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, el viejo hombre, o lo que otras veces lo titula la carne, o el pecado, como Pablo menciona aquí, que no ha sido redimido, es aquello que está actuando en Pablo. Por otro lado, Pablo distingue el yo que anhela ser, que eso es la parte redimida, o la nueva naturaleza, o 2 Corintios 5:17, la nueva criatura. Y acá donde se sostienen varias diferentes posiciones en cuanto a si el creyente hay 2 naturalezas. En el cristiano, si está la naturaleza no redimida, adámica, aún persistiendo en él, y luego tiene la nueva naturaleza que es la que Dios formó en nuestro nuevo nacimiento en Cristo y que va creciendo en Cristo. Pablo sigue diciendo, así que queriendo yo hacer, es importante remarcar eso, porque en el Nuevo Testamento cuando leen a Pablo en su obrar, sale de esto, no lo vuelve a repetir. ¿Qué estoy diciendo? Pablo le escribe a Romanos ya en el capítulo 15 y dice, no os he de hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. En Romanos 7 no menciona a Cristo como el hacer, no menciona al Espíritu como el hacer. En Romanos 7 está mencionando su carne como el hacer, su deseo de hacer, pero sin el poder, sin el actuar de Dios. Él está diciendo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. MacArthur en sus 4 sermones que da del 7:14 al 25, establece que Pablo expresa 4 lamentos. Yo creo que por lo menos hay 3. No estoy contradiciendo al pastor MacArthur, simplemente el tercero que él menciona no lo veo tanto como un lamento, pero sí puedo decirles que hay 3. El primero, yo soy carnal, vendido al pecado. El segundo es, yo sé que en mi carne no mora el bien. Y el tercero es, miserable de mí. Si aún no lo has dicho, si aún no has visto tu miseria, o como Salomón dijo, la plaga de tu corazón, sinceramente es porque no ha habido un acercamiento serio al Señor. Cuando Isaías estuvo en su presencia, dijo, soy inmundo. Cuando Job estuvo en su presencia, dijo, soy vil. Cuando Pedro estuvo en su presencia, dijo, soy pecador. Esto no es otro idioma que un hombre en la presencia de Dios, pero sin el poder hacer lo que Dios demanda de su corazón, lo que Dios demanda en su ley, y se encuentra totalmente fracasado. Y dice, miserable hombre de mí. No diferente a Isaías cuando dijo, soy inmundo de labios, o cuando Job dijo, soy vil. No es diferente. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y acá viene una frase que utiliza repetidas veces en el Nuevo Testamento.
según el hombre interior. Ese es el nuevo hombre. Esa es la nueva criatura. Ese no es el yo no redimido o el viejo hombre, aquella persona cuyos residuos, como dicen muchos, quedó ahí y que no cambia y que no va a cambiar nunca y debe morir, como dice la Escritura. El viejo hombre cual fue crucificado con Cristo, el cual Cristo nos manda una y otra vez a que ese viejo hombre necesita morir. Pablo lo dice una y otra vez en sus epístolas. El nuevo hombre interior, dice, está siendo renovado día en día. Según el hombre interior, dice, se fortalece por su espíritu, Colosenses capítulo 1. Segunda Corintios capítulo 4 dice, el hombre externo se va desgastando, pero el interno se va renovando de día en día. Aquí Pablo menciona el hombre interior. Dice, porque según el hombre interior me deleito. Esto es otro argumento contra los que creen que Pablo no era creyente aquí. Me deleito en la ley de Dios. Es imposible que un hombre sin Cristo, no regenerado, que no tiene ningún interés en Dios, que no tiene ningún interés en la ley de Dios, es imposible que tenga delicia en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Él asocia a la ley de la mente, a la ley al hombre interior, porque al final le voy a mostrar, lo dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá viene lo que va a introducir en Romanos capítulo 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, está diciendo, gracias doy a Dios que como la justificación no vino por mí, sino por Cristo. Gracias doy a Dios que la santificación tampoco no viene por mí, sino por Cristo. Y gracias doy a Dios que un día me va a glorificar, y eso también es por Cristo. Y aquí Pablo está diciendo, bueno, tengo que decir que la gracia de Dios, que es la palabra gracias, la gracia de Dios viene por Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente que es el hombre interior, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y algunos batallan con esto diciendo, hay demasiado esclavitud y pecado en el pasaje para decir que es un creyente, pero hay demasiado del otro lado de bien para decir que es un incrédulo. Lo que quiero empezar a desarrollar es el versículo 7:14, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto es algo que ya reflejó el apóstol Pablo en sus escritos. ¿Y de qué hablo? De ser transparente, y ojalá que podamos aprender un poquito de esto en la lectura y el espíritu de Pablo en sus escritos. Cuando estaba triste lo decía, cuando estaba gozoso lo decía, cuando le faltaba para lo necesario lo decía. El apóstol Pablo era transparente en su manera de conducirse. Él no tuvo problemas de decir, soy carnal, vendido al pecado. Él no tuvo problemas de decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice a los corintios, yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él dice a los efesios, soy el más pequeño de todos los santos. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. A mí, dice Pablo, que soy el más insignificante de ellos. No, Pablo no se consideraba el gran apóstol, el más importante de ellos. Él dice, a mí, por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Y a Timoteo le dice, me tuvo por fiel el Señor poniéndome en el ministerio, a mí, que soy el primero de todos los pecadores, el principal de ellos. ¿Exageración? No. Este es el espíritu de este hombre. Él dice, soy el más pequeño de los apóstoles, soy indigno de ser llamado apóstol, soy el más pequeño de los santos.
Y soy el principal de los pecadores, y si quieren agregar ahí, soy una miseria como pecador, soy carnal y soy vendido al pecado. Este tema, vendido al pecado, lo explica del versículo 15 al 21. Ahí él desarrolla este tema donde él se encuentra dominado por el pecado. Le mandé esta semana leyendo el testimonio de R.C. Sproul. Cuando él conoce a Cristo, dice que tenía varios temas de pecados que enseguida se fueron de su vida. En el momento que conoció a Cristo, ciertas cosas ya dejaron de ser. Sus amistades, ciertos hábitos que tenía de malas palabras, todo se fue cuando conoció a Cristo. Pero tenía una lucha muy grande y era el cigarrillo. Hemos hablado de esto con Mauro muchas veces. Quizás otros tengan esa lucha, como algunos tienen otra lucha. R.C. Sproul dice que empezó a ir a campañas de lo que llamaban santificación instantánea. Él quería eso. Y él empezó a ir a estas conferencias para que lo bauticen. Es más, había gente que le imponía las manos y otros que hablaban en lenguas para que pueda dejar de fumar. Y nada funcionaba. Es más, un evangelista le dijo que ponga una foto de Cristo en el paquete de Marlboro. Y cada vez que saque el paquete, vea que es Cristo ahí y que va a fumar un cigarrillo, entonces él dice, no lo vas a hacer más. Y dice, eso lo intenté por unas horas. Y seguí con el problema. R.C. Sproul dice que por los primeros 25 años de mi vida en Cristo, fumé. Pero por los primeros 25 años, pasaron 25 años hasta que pude dejar de fumar por un solo día. Y después de eso pasaron 10 años. Y pude dejar de fumar por otros tiempos. Y después de eso pasaron otros 10 años, o sea, un total de 45 años. Y ahí dejé de fumar. Yo no miré cuándo se convirtió, pero anduvo más o menos cerca de su muerte. MacArthur cuenta la historia de él cuando lo invitó a predicar a su iglesia, que llegó, estaba fumando, tiró el cigarrillo en el piso, lo apagó y entró a la iglesia y dijo, ¿alguien tiene una Biblia para prestarme? Imagínense, afuera en el estacionamiento estaba fumando, tiró el cigarrillo, lo pisó y entró, dijo, ¿alguien tiene una Biblia para prestarme? Ni Biblia trajo. Y le preguntaron, ¿usted quién es? El predicador. MacArthur lo había invitado a él a predicar. Los pecados del espíritu no son visibles. Rey, tienes una lucha con una lengua chismosa. O con ojos llenos de adulterio. O tienes un problema con los oídos, te encanta escuchar y dar a conocer. Te encanta realmente deleitarte en los males de otro. Pienso mucho en los pecados del Espíritu. Pablo lo menciona en Colosenses, el capítulo 3, dice, haced morir vosotros lo terrenal, pero también dice, no mintáis los unos a los otros, no os enojéis los unos con los otros, y va llevando a pecados que tienen que ver con el Espíritu. ¿Qué es esto de la ley? Fíjense que el pasaje dice aquí, en introducción, y vuelvo aquí un momento al texto, dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual. Déjenme decirles esto. La mayoría de los comentaristas interpretan esta palabra espiritual que se refiere a la ley, de modo que Pablo está diciendo que la ley es espiritual en el sentido que la ley es divina, es de Dios. El hecho que la ley sea espiritual significa que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Bynes, en su interpretación, dice, hay dos ideas esencialmente conectadas con esta palabra. Las de invisibilidad y poder. Se dice de aquello que debe su origen a Dios
y por tanto está en armonía con su carácter. Aquí la palabra espiritual resume las cualidades que Pablo describe en la ley: santo, justa y buena. 24 veces utiliza esa palabra en el Nuevo Testamento Pablo. Déjenme mencionarle algunas. Los dones espirituales, mencionados en 1 Corintios 12, 1 y 14, 1. Las bendiciones espirituales, mencionados en Efesios 1, 3. Las verdades espirituales, que las enseña el Espíritu, 1 Corintios 2, 13. Personas espirituales, 1 Corintios 2, 13. La semilla espiritual del Evangelio, 1 Corintios 9, 11. La comida o bebida espiritual, 1 Corintios 10, 4. La roca espiritual que lo seguía, que era Cristo, 1 Corintios 10, 4. El cuerpo espiritual. Los cánticos espirituales, Efesios 5, 19, Colosenses 3, 16. El entendimiento espiritual, Colosenses 3, 16. La única excepción en el Nuevo Testamento de 24, una nomás, que habla acerca de las fuerzas de las tinieblas de maldad, que las pone también en el área espiritual. El creyente espiritual es sensible al pecado porque sabe, primero, que entristece al Espíritu Santo. Segundo, que deshonra a Dios, porque el pecado impide que sus oraciones sean contestadas. 1 de Pedro 3:12. Porque el pecado hace que su vida sea espiritualmente impotente. Acá la referencia está equivocada, perdón. Así que ni la miren ahí, es 1 de Pedro 3:7. Porque el pecado hace que su vida sea espiritualmente impotente. El creyente espiritual es sensible al pecado por causa de las cosas buenas de Dios sean retenidas. Jeremías 5:25. Porque le roba el gozo de la salvación. Salmo 51:12. Porque inhibe el crecimiento espiritual. Pablo hace mención ahí acerca de los corintios que eran carnales. Porque trae el castigo del Señor, Hebreos 12:7. Porque le impide ser un vaso apto para el Señor, 2 Timoteo 2:21. El creyente espiritual es sensible al pecado porque contamina la comunión cristiana, porque impide participar adecuadamente de la cena del Señor, porque incluso puede poner en peligro su vida física y su salud. Y puedo agregar a esto, un creyente que no anda en el Espíritu, como sucedió en el tiempo de Acán, cuando él empezó a deshonrar a Dios y hacer lo que no debía hacer, provocó la muerte de otros y el freno de la nación de Israel. Lutero, en el comentario de Pablo sobre "pero yo soy carnal, vendido al pecado", dice esto: es la prueba del hombre espiritual y sabio. Sabe que es carnal y que está disgustado consigo mismo. Y vuelvo un segundo a lo que dije de R.C. Sproul. Algo que quizás ustedes saben, pero es necesario recordarles. R.C. Sproul dijo que tenía una lucha con el cigarrillo, pero R.C. Sproul dijo que una de las cosas que anhelaba hacer todos los días era leer y orar, y era alabar al Señor y congregarse. Por ahí tu lucha no sea el cigarrillo, o por ahí no sea un problema de mirar al hombre o la mujer ajena, el espíritu de fornicación o adulterio. Pero tienes un problema más serio. No oras, no lees, y la única vez que Dios escucha tu voz de alabanza es el domingo de mañana, porque no alabas. Fue A.W. Tozer que dijo: hoy, esta mañana de domingo, nos juntamos para continuar adorando. No para adorar, sino para continuar adorando. Debe ser una vida nuestra, una vida de alabanza, una vida de gratitud, una vida de reconocimiento. Queridos hermanos, hay gente que por ahí lucha con un aspecto de su vida personal, pero tienen un amor por las Escrituras, tienen un amor por la adoración, tienen un amor por la oración, y viven ahí. Uno dice: ¿cómo puede ser
que Dios permite eso. Se me dio un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca. Si hay algo que humilla el corazón en la vida de un creyente piadoso, es tener una lucha con algún pecado que parece horrendamente imposible de vencer. Pero ese creyente tiene devoción, tiene amor, tiene deseo por Cristo. Y uno dice, no puede ser, no puede ser. Oh, la Biblia dice en el libro de los Jueces, le dejaré estas naciones para que sean espinas en sus costados, para que sean tropiezo a ellos. Se los dejaré. Pedro tenía ese problema de carácter, de enaltecerse, de pensar que era el más grande. Estaba discutiendo eso a horas de que Cristo venía para humillarse. Y Pedro discutía con los discípulos quién de ellos sería el mayor. Y llegó al aposento alto y no tuvo problema de decir, aunque todos estos te nieguen, yo no. Y menospreció a los demás para subirse a él, para escalársele encima, para ponerse encima, para que Cristo le diga, oh Pedro, sos maravilloso. Sos una cosa, madre mía. Mira, me brota gozo del alma escucharte hablar. ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Oh, él se estaba exaltando y Cristo con sus palabras lo humilla, lo pone abajo, le dice, Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Y Pedro le niega esa voz de autoridad, esa voz de omnisciencia, se lo niega. ¿Por qué hace eso el Señor? Porque todo el que exalta será humillado. Dios no separó la tarde de David cuando se levantó de la siesta y empezó a mirar a la mujer ajena y la deseó en su corazón y la trajo. Dios no le dijo, David, vas a pecar contra mí. No le dijo nada. Pero Dios le dijo a Pedro, vas a pecar contra mí. Vas a negarme, Pedro, y me vas a negar 3 veces. Y te lo digo ¿por qué? Porque en este momento te has exaltado sobre tus hermanos. Y tú eres peor que ellos, no mejor. Y si hay algo que Dios aborrece en el cuerpo de Cristo, es el espíritu de orgullo, de soberbia sobre tus hermanos. Mirar con menosprecio a Ana María cuando ofrece la caja de alabastro y decir, qué desperdicio, esto se podría haber vendido y dado a los pobres. Oh, este hermano no tiene sentido lo que está haciendo. Cristo bajó la vanagloria de Pedro, lo humilló, lo llevó a la humillación. ¿Saben qué pensé en este versículo? Lo anoté. Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos. ¿Saben cuántas veces esto he visto en mi ministerio? He visto eso muchas veces. He escuchado a creyentes decir, ¿sabes qué? Estoy con mi patrón, estoy con los impíos. Y me va mucho mejor, ¿sabes? Me parece mucho mejor. Fulano me gusta más. Y estar con el cuerpo de Cristo es un poco agobiante. Es un poco molesto. Son todos hipócritas. Y la Biblia marca esto, Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Western dice, habiendo explicado lo que se supone que la ley debe hacer, Pablo explica ahora lo que la ley no puede hacer. Nuestra naturaleza es carnal, por la naturaleza de la ley pero la naturaleza de la ley es espiritual. Western sigue diciendo, la vieja naturaleza no conoce la ley y la nueva naturaleza no necesita la ley. La vieja naturaleza no conoce la ley y la nueva naturaleza no necesita la ley. Déjenme decirles esto. Pablo dice, pero yo soy. El tiempo presente muestra que se describe a sí mismo tal como era en el momento de escribir. Esta es la construcción natural y obvia. Si este no es el significado, es imposible explicar que haya cambiado el tiempo pasado al presente. Nota de Albert Barnes. Escuchen ahora un segundo. No hay, escuchen esto, porque esto es como se establece la firmeza de un tema. Pablo dijo, escuchen ahora, yo soy carnal. Y uno dice, horrenda cosa, de un apóstol de Cristo, del principal de ellos, del que tiene renombre, del que escribió 3 epístolas del Nuevo Testamento, que ponga en escrito en la Biblia
Biblia, bajo inspiración divina, que ponga esta frase: yo soy carnal. Es terrible eso. ¿Saben qué, queridos hermanos? Ahora voy a mostrar ligeramente. No hay una vez en todo el Nuevo Testamento que se le dice a un impío carnal. Todas las referencias de carnalidad en el Nuevo Testamento son a creyentes. Decir yo soy carnal es igual que decir yo soy un creyente. Ahora miremos algunos yo soy. Primero por esencia. Job 30, 19. Yo soy semejante al polvo y a la ceniza. Estaba llegando al fin de sí mismo en esta ocasión. Abraham dijo, yo soy polvo y ceniza. David dijo, sepa yo cuán frágil soy. Expresiones de hombres que a mí me hubiese gustado estar. Me hubiese gustado estar con Abraham, pero me hubiese gustado estar con Job. No antes de su aflicción, sino después de su aflicción. Era otro hombre. Job sí había cambiado. Antes de su aflicción, era un hombre intachable. Estar al lado de él creaba un espíritu de temor. Job era perfecto y temeroso de Dios. No hubiese tenido temor de estar con él, pero hubiese sido lindo estar con él después que vio a Jehová y después que su ojo contempló al Todopoderoso y supo decir, ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Lo he dicho otras veces, pero profundiza el tema en mi corazón, queridos hermanos. Escuchen bien, que cuando tus ojos han en la semana contemplado a Cristo, no solo Él es bello y hermoso, sino que tú has sido más deplorable a ti mismo. Porque cuanto más te acercas a su gloria y cuanto más te acercas a su santidad, más impureza ves en tu alma. Por ciudadanía, Génesis 23:4, y esto a través del Nuevo Testamento, extranjero y forastero, dijo Abraham, soy. Algunas frases por edad. Isaac dijo, he aquí, yo soy viejo. Samuel dijo, yo soy viejo y lleno de canas. Pablo dijo, siendo como soy Pablo, ya anciano, ahora además prisionero. Pero por significancia, acá donde entramos a los yo soy. Jacob dijo, menor soy que todas las misericordias. Otras traducciones pueden poner, dicen esto, no soy digno de la más insignificante misericordia que me viene a mí de parte de Dios. Cuando tú entiendes la infinita gracia y tu profunda depravación, puedes decir con Jacob, no soy digno de las más pequeñas de tus misericordias. O sea, soy más insignificante que las misericordias de Jehová. No debo ni merecer una de ellas, pero Él me ha dado muchas, en extremo. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, dijo Elías, porque no soy yo mejor que mis padres. Se sentía muy bajo en esa hora. ¿Quién soy yo? Dijo David. ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta aquí y has hablado de tu siervo? Ustedes conocen el pasaje, 1 Crónicas 17. Luego del pueblo de Dios dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer así. Dijo David, otra vez, ¿quién soy yo? Segunda de Crónicas, su hijo Salomón, ¿quién pues soy yo para que le edifique casa? La insignificancia de nuestros corazones al mirar la obra que tenemos que hacer. Esto era una continuidad en Pablo. Él siempre decía eso. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No soy nada, dijo Pablo. Soy pequeño, soy más insignificante. Job dijo, no soy yo menos que vosotros. Vuelve a repetirlo. No soy yo menos que vosotros. Esto cuando estaba exaltado en su justicia. Cristo dijo, mas yo soy gusano y no hombre. Pequeño soy yo y desechado. Fue Esdras o David, no sé. Jonás dijo, desechado soy de delante de tus ojos. Oh, ¿se acuerdan? Yo soy. Ahí estaban llorando los hermanos. José estaba llorando, perdón, los hermanos no. José
vio a Benjamín y vio lo que hizo Judá y le pidió a sus siervos que se vayan y él se quedó ahí con sus hermanos. Empezó a llorar y le dijo estas 3 palabras que cambió la historia de ellos. Yo soy José. Le cambió la vida a Abraham cuando escuchó al Señor decirle, yo soy. No temas. Yo soy, no temas. Esta frase tan corta que aparece tantas veces en el libro de Isaías. Yo soy y fuera de mí no hay más. Yo soy y no hay más. Dios mediante, en el invierno, en las vacaciones, tengo que predicar en el campamento de jóvenes y escogí el tema, le dije al director, me dijo, libre, así que compartí lo que desees. Y le dije, voy a compartir sobre la pregunta de Elías al pueblo. Si Jehová es Dios, seguidle. Y mi tema va a ser, si Jehová es Dios. Si el dinero es Dios, dedícate a eso. Si el trabajo es Dios, dedícate a eso. Si la familia es Dios, dedícate a eso. Si los hijos son Dios, dale adelante con ello. Pero si Jehová es Dios, no te dediques a otra cosa. Si Jehová es Dios, dijo Elías, entonces seguidle. Tenemos vanas persecuciones y nos llevan a todos lados y nos volcamos a todas las cosas. Pero esta es sencilla, si Jehová es Dios. En cuanto a habilidad, los yo soy, Moisés le dijo a Dios, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Volvió a decir, soy torpe de labios. Jeremías dijo, no sé hablar porque soy niño. Amós dijo, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Queridos hermanos, Pablo lo dijo 1000 veces. No que tengamos suficiente en nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, pues nuestra suficiencia proviene de Dios. Por pureza o valor de uno mismo, Job dijo, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He predicado mucho sobre esta frase de Job. Yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Job 35:2, terrible frase. Más justo soy yo que Dios. Yo siempre he dicho, Satanás dijo, quiero poner mi trono a su lado. Job dijo, yo soy más justo que él. ¿Eso qué significa, clase? Que Job puso su trono por encima de Dios. Job dijo, yo soy más que él. Él acá se equivocó conmigo. Él ha cometido pecado. Yo soy más justo que Dios. Luego desciende cuando Jehová le habla en el 38 al 42 y entre medio él dice, aquí yo soy vil. Dios dice a Jeremías, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Es terrible la descripción de los siguientes versículos. Ezequiel 27:3, Tiro, has dicho yo soy de perfecta hermosura. Se enalteció corazón y dijiste, soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado. En medio de los mares siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. Mateo, Juan el Bautista dijo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pilato dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Pedro dijo, aparte de mí, Señor, soy hombre pecador. El hijo pródigo dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. El fariseo dijo, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oh, Cristo no expandió mucho sobre el tema, pero sabemos que ese hombre se fue al infierno. Dijo, te doy gracias, Dios, que no soy como los otros hombres. Si tu comparación de ti mismo pasa por lo que ves en otros,
Pablo dijo esto en 2 Corintios capítulo 10. No somos como muchos que se comparan consigo mismos o con otros. No somos. No es nuestra regla. Nuestra regla es Cristo. Nosotros no nos comparamos con nosotros mismos. Juan dijo, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Pedro le dijo a Cornelio, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pablo dijo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Los versículos estos los conocen. Apocalipsis 3:17, siempre me ha impactado la iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres desventurado, ciego, pobre, desnudo y miserable. No sé lo que piensas de ti mismo, pero estoy más que seguro que si no es bíblico, el Señor tiene una lista larga. Pero si tú puedes unirte con Pablo y decir, yo soy carnal vendido al pecado, o puedes decir, yo sé que en mí no mora el bien, o puedes decir con Pablo, miserable hombre de mí, entonces estás entrando el espíritu de la revelación de la ley. El ángel le dijo, el que está arriba en el cielo, y Juan que estaba ahí participando y escribiendo, y le estaba recibiendo una revelación, el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy un siervo, escribí mal ahí, consiervo tuyo y de tus hermanos. Mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. 2 veces le dice. Siempre he pensado en la humildad de los ángeles. ¿Y sabe dónde lo veo eso? En Mateo capítulo 18, cuando la Escritura nos dice que ellos están cuidando a los pequeños. Tú te preguntas, ¿qué está haciendo un ángel? ¿Qué está pensando un ángel? Cristo en Mateo capítulo 18, el versículo 10 hasta el 14, habla de su cuidado y habla de los ángeles y habla del Padre. Y dice, el Hijo da su vida por ellos, el Padre los guarda y los ángeles los cuidan. ¿Saben qué están pensando las mentes excelsas del cielo? En los pequeños, en los chiquititos, en los infantes. Tú estás pensando en grandezas y Dios te sobrepasa, pasa tu mente vana y vacía y llega a un infante, a un pequeño, porque la Biblia dice, sus ángeles, ellos cuidan de ellos. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Pablo habla de una responsabilidad que tenía en el yo soy. Romanos 1:14. En realidad aparece 3 veces en Romanos. Pero le voy a leer este nomás. A sabios y a los sabios soy deudor. Yo pregunto esta mañana para ir terminando. ¿Le debes a alguien el Evangelio? Hablamos esta semana en la clase de instituto que Pablo dijo, estoy limpio de la sangre de todos. Pero solamente estamos limpios de la sangre de todos si conscientemente hemos hablado con todos los que nosotros conocemos acerca de Cristo. ¿Tienes hijos, hijas, padres, madres? ¿Están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza? Siempre pienso en esta ilustración porque Pablo dice que llegó a ser deudor, no porque le debía a alguien, sino porque la gracia lo hizo deudor. Recibió una abundancia que lo hizo deudor a los hombres, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos. Soy deudor, dijo Pablo. Esto es lo que pasó con los leprosos en 2 de Reyes, capítulo 7, cuando ellos entraron al pueblo y vieron que estaban todos muertos y que había una abundancia. Entonces agarraron los leprosos y juntaron el botín y empezaron a llevarlo y a esconderlo. Y uno de ellos dijo, está mal lo que estamos haciendo. Vamos a la ciudad y le contemos todo lo que hay. Hay un botín inmenso. Entonces agarraron los leprosos y fueron a la ciudad. ¿Y de dónde surgió la deuda? La deuda de los leprosos surgió de la abundancia. ¿De dónde surge tu deuda con los hombres, el vecino enfrente? Supongamos que tú estás en Cristo.
y tu vecino no lo está, pero nunca te golpea la puerta. Nunca aparece. ¿Por qué? Porque está satisfecho y contento con Cristo y su Evangelio, y en un sentido capaz cree que no mereces el perdón como Jonás. No mereces recibir la gracia de Dios. Tú tampoco la merecías. Pero ¿qué te está impidiendo cruzar la calle o ir al vecino de enfrente? ¿Qué impide que tú vayas? Tu pastor no está ahí. Tú estás ahí. Es tu lugar, es tu ciudad, es la sangre que te pertenece a ti. Eso siempre me vino a la ilustración, lo he dicho tantas veces, es mi papá. Cuando se juntaba todas las mañanas con una chica llamada Rosa antes de ir a trabajar y desayunaban juntos, y se propuso que le iba a hablar de Cristo, le iba a hablar, y pasó lunes, martes, miércoles, jueves, y llegó el viernes y estaba decidido, esta vez sí que le voy a hablar. Y el viernes, cuando él se sentó a la mesa, vino el mozo y le dijo: ¿estás esperando a Rosa? Sí, no te enteraste, anoche falleció. Y no llegó. No me olvido la historia verídica de aquel muchachito que también estaba luchando para hablar de Cristo con su amigo, y lo trajo a su casa y jugaban juntos, y el padre le preguntaba: ¿le pudiste hablar? ¿Le pudiste hablar? ¿Le pudiste hablar? No, no le pude hablar, papá, no le pude hablar, no le pude hablar. Y una noche del viernes le habló de Cristo. Y ese viernes estaban hablando de Cristo, y él le dijo a su amigo: ¿por qué no me contaste esto? Y él dijo: en realidad vergüenza, tenía miedo de decirte las cosas. Y bueno, el muchachito ahí en ese momento dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y cayó bajo convicción y se arrodilló y pidió perdón al Señor. Fue a su casa, y a la mañana siguiente tenía la radio prendida. El padre y el hijo estaban yendo para pescar y estaban escuchando las noticias. Escucharon en tal zona de la ciudad un incendio y un apartamento se quedó, y todos se salvaron, menos, y mencionaron el nombre de su amigo que había sido consumido por el fuego. Miró a su papá y dijo: gracias a Dios le hablé a tiempo. Gracias a Dios le hablé a tiempo. Bueno, termino. Simplemente para mostrarles. Pablo dijo: yo soy carnal. La carnalidad está en 1 Corintios 3:1. 5 veces se menciona. Sino como a carnales. 3:3. Porque aún sois carnales. No sois carnales. 3:3. 3:4. Yo soy Apolos. No sois carnales. 2 Corintios 10:4. Nuestra milicia no son carnales. Y 1 Pedro 2:11, vivid como siervos de Dios amados. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y si tú dices: bueno, pero yo he sido redimido, pastor, soy creyente, no debería tener estas luchas. Volver a Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, y léelo, porque ahí Pablo muestra que esto es algo que luchamos todos los días de nuestra vida, algunos más, algunos menos. Lo que necesitamos continuamente es la gracia y el poder de Cristo. Aparte de Cristo no podemos. Aparte de Cristo no podemos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo juntos esta mañana. Pedimos que bendigas tu palabra, que nos ayudes a pensar en estas cosas, a identificarnos con los hombres de antiguo, como Job, como Isaías, como estos hombres que han contemplado tu grandeza, tu gloria, tu santidad, y desde lo más profundo de su ser han empezado a ver la plaga de sus corazones, la inmundicia que son, el barro que son, lo vil que son, lo inmundo como Isaías. Ayúdanos, oh Dios, a contemplarnos a la luz de tu palabra, a la luz de tu persona, en la comunión de tu Espíritu. Bendice este tiempo juntos. Te agradecemos una vez más por poder compartir. Pedimos tu bendición.